Muy buenos días, tengan ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento, al doctor Vicente Fernández Fernández y al maestro Enrique Carpizo Aguilar por su amable invitación a participar en el primer congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en homenaje al doctor Jorge Carpizo. Y como bien señaló ya nuestro presentador, mi ponencia tiene como nombre una pregunta. La vuelvo a repetir, la vuelvo a formular. ¿Realmente nos dirigimos hacia un Estado constitucional y convencional de derecho? Mi punto de vista quizás no sea tan optimista como el que ha sido planteado por algunos otros de los ponentes que me precedieron el día de ayer. Comparto más la idea de que el Estado constitucional, y ahora también denominado convencional de derecho, ¿sí?, se va construyendo día a día y que se encuentra en una lucha continua por lograr establecerse. Esto se logra a través de cada sentencia que se dicta, cada ley que se legisla y también en el momento en que se gobierna. El Estado constitucional surge a finales de la Edad Media y se ha ido consolidando por una serie de luchas en una estira y afloja entre el gobernado y el gobernante. Mencionaré algunos de los ejemplos que incluyo en mi ponencia para ejemplificar esto. La Carta Magna de 1215, los varones ingleses se enfrentan al rey Juan sin tierra y le obligan a reconocer y que firme el documento político base de los derechos y libertades de Inglaterra. La Petición de Derechos de 1628, y aquí nos topamos con un personaje llamado Oliverio Cromwell, que junto con el pueblo de Inglaterra se enfrenta a Carlos I por los atropellos de este en contra de su pueblo. Otros ejemplos que podríamos mencionar: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración Francesa, bueno, y qué decir de nuestro propio Estado mexicano, que se ha ido construyendo a través de una serie de luchas. Ahora me referiré al Estado convencional, entendiendo por esto un Estado que respeta los pactos y convenciones celebrados y que han sido ratificados además por el mismo Estado, pero además aplicando en todo momento los derechos fundamentales. Y como mencionaba hace algunos días, en una ponencia que presenté en la UNAM, México pareciera que ha iniciado ya este camino hacia el Estado convencional de derecho. Ha ratificado la Convención Americana, Pacto de San José de Costa Rica, en 1998, acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y en épocas más recientes, por ejemplo en 2008, modifica su sistema jurídico penal, ¿sí?, de uno de corte inquisitivo a uno garantista. En 2011 incluye en el texto constitucional algunas de las recomendaciones que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le habían indicado, ya esto en 2003, ¿no?, y las aplica en 2011. También promulga una nueva ley de amparo en donde contempla los derechos humanos y el interés legítimo. Bueno, todo esto parece pintar que México avanza al Estado constitucional y convencional de derecho. Y es ahí donde me topo con el pero. ¿Por qué? Porque también ahí nos empezamos a ver que hay un revés, o como le llamo en mi ponencia, una ida y una vuelta. Comparto la opinión que Rodolfo Vázquez, en donde él afirma que la última ola democratizadora llevó a pensar que México, y en el caso de América Latina, había transitado ya del Estado legislativo hacia un Estado constitucional de derecho. Pero al parecer, esto no es así. ¿Por qué? Porque al lado de las grandes reformas también vemos retrocesos en la protección de los derechos fundamentales. Como ejemplo, nuevamente la reforma del 2008. Decíamos, un nuevo sistema de justicia penal garantista, pero también la constitucionalización del arraigo, ¿sí?, que aun cuando ya había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, ahora se incluye en la Constitución y con ello se pretende creer que no viola derechos humanos. Peor así cuando se pretenda también aplicar a los delitos graves. Y en esto me baso también en una idea de Miguel Carbonell, en su libro Los juicios orales en México, señalando que ahora nuestra Carta Magna aplica el muy vernáculo principio de detener para investigar, cuando en la mayoría de los países democráticos del mundo sucede lo contrario.
Otro ejemplo de este retroceso es el no haber incluido la materia tributaria en la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales en la reforma constitucional en materia de amparo en 2010. Pareciera que aquí el legislador olvida la historia del surgimiento del Estado constitucional, así como de las primeras causas del surgimiento de las cartas que otorgaban derechos y la desaparición del Estado absolutista, sí, que fue la materia tributaria, como aconteció en la petición de derechos de 1628. Volviendo a la idea de la ley de amparo, ¿sí? También señalo el artículo 129 con respecto a eliminar la suspensión del acto reclamado cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público referidos en el artículo 27 constitucional. Bueno, pues esto solamente lo podemos comprender, ¿sí? Esta idea del retroceso, ¿sí? Cuando analizamos la obra de Jorge Carpizo, su libro denominado El presidencialismo mexicano,
Muchas gracias a nuestro colega Oscar Luis Barajas Sánchez. A continuación, de Colombia, el colega Edgar Fabián Garzón Buenaventura, quien es candidato a magíster en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, y doctorando en Derecho de la Universidad Libre de Colombia. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, antes que comenzar mi exposición, quisiera hacer un gran agradecimiento al doctor Eduardo Andrés Velandia, al doctor Vicente Fernández y al doctor René Moreno, que siempre me han impulsado a investigar estos temas. El tema que nos exhorta a trabajar hoy es la tutela judicial para los derechos de solidaridad. Y para seguir un hilo conductor de esta exposición y no ser desordenado, comenzaré bajo 4 premisas importantes. ¿Cuál es el objeto del derecho procesal constitucional? ¿Qué son los derechos humanos y a qué corresponden los derechos humanos? ¿Cuáles son los antecedentes para su protección? Y en ese momento me enfocaré a la acción de amparo. ¿Y cómo la acción de amparo protege los derechos de solidaridad? Para esto quisiera hacer una breve anécdota de un texto clásico propiamente de los dramaturgos griegos, directamente Antígona. Ustedes se acordarán de Antígona, que es una tragedia donde es la dualidad de las dos leyes. Antígona tenía la breve descripción de que obedecía la ley de los hombres como ley de carácter positiva o una ley previa independiente al Estado para corresponder a su deber de fidelidad como hermana. Y ella responde más a un deber de fidelidad como hermana que a la ley positiva de Creonte, y por eso termina en una tragedia griega. Entonces, esto nos abre hoy el paradigma de qué son los derechos humanos. ¿Verdaderamente son obras arquitectónicas del mundo occidental, o podríamos decirles, como un poco parafraseando, sí, a Esquilo, son también tragedias? Para esto, trataré de identificar propiamente cuál es el objeto del derecho procesal constitucional. Hemos escuchado aquí miles de conferencias hablando del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho procesal, pero ¿cuál es el fenómeno del derecho procesal constitucional? Y denominámonos que en principio, desde la teoría general del proceso, escuchamos 3 fundamentos importantes, que eso lo ha hablado el doctor Eduardo Andrés Velandia: la jurisdicción, la acción y el proceso. Es decir, la jurisdicción como una facultad pública directamente a reclamar al Estado la administración de justicia, la acción ya sea por el sujeto activo o sujeto pasivo, y el proceso como la facultad jurisdiccional. Por eso encontramos el derecho procesal constitucional en 3 identidades importantes. Esto no es algo que me estoy inventándolo yo, lo está analizando directamente el maestro Néstor Pérez Sagüez. Y encontramos 3 fundamentos: la justicia transnacional, la justicia constitucional y los procesos constitucionales. Cuando hablamos de justicia transnacional, tenemos que hacer una comparación muy grande, que no solamente la justicia transnacional comunitaria, también estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos, y podemos encontrar que en el derecho internacional de los derechos humanos aparece la declaración, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración, y la Carta de las Naciones Unidas, que son sistemas universales, pero a la vez aparecen los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, entendidos como el sistema africano, sistema interamericano, sistema europeo. Cada uno nace, el primero con la Carta de Banjul, la otra con la Convención de Roma del 50 y nosotros directamente con la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica. Hay algunos que señalan que existe el sistema árabe de derechos humanos con un mandato de manifestación de protección de los derechos humanos, pero hoy en día no se ha consolidado. Son incipientes estas medidas, pero decimos que hay un gran desarrollo. Gran desarrollo, por ejemplo, en el sistema interamericano, temas como control de convencionalidad y plazo razonable. Justicia constitucional. Cuando hablamos de justicia constitucional, tenemos que entender que la justicia constitucional se desarrolla en 2 niveles. El primer nivel, el control concentrado de constitucionalidad, que nace a partir de la Carta Austriaca del 20, ¿sí?, con el gran texto, la discusión entre Karl Schmitt y Hans Kelsen, quien debe ser el defensor de la Constitución, y donde Kelsen propugna un control de constitucionalidad a un órgano directamente enfocado que debe ser el guardián y el intérprete y el que hace la supremacía constitucional, el velador de la teoría, de su gran teoría del autismo jurídico en la teoría pura del derecho. Y en el control difuso de constitucionalidad, donde aparecen 2 casos importantes que consolidan un holding, ¿sí?,
directamente, que es el caso Monaghan de 1610 y el caso Marbury versus Madison de 1803. Las dos denotan una gran diferencia. La primera es un control donde son los efectos erga omnes, es decir, respeto frente a todos, y vigila el principio de supremacía constitucional. En contrario sensu, el otro, todos los jueces tienen la facultad de constitucionalidad de declarar el presente inconstitucional, pero en caso interpartes. Muchos de nosotros tendremos controles concentrados de constitucionalidad. Por ejemplo, en el caso de México no tienen corte de constitucionalidad, pero algunos, como por ejemplo el maestro Alfonso Martínez Lascano, sostiene que cumple funciones de constitucionalidad. Asimismo, dicen también, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un concentrado de constitucionalidad, en la Argentina tienen un control difuso de constitucionalidad. Ejemplos importantes. En España aparece el control también de concentrado de constitucionalidad en la Constitución Española del 78. Procesos constitucionales, es el otro enfoque que tenemos que desarrollar. Los procesos constitucionales directamente son garantías, por eso se encuentra la autonomía del derecho procesal constitucional, y aquí me acuerdo al profesor Gozaini, donde nos decía dentro de la maestría que sí es una ciencia autónoma, porque no son los principios del derecho constitucional ni los principios del derecho procesal. Crean principios nuevos, donde, por ejemplo, la acción de tutela en materia de Colombia cumple un principio de sumariedad, cumple un principio de eficacia, no se necesita derecho de postulación. Fundamentos importantes como los habeas corpus, habeas data, acciones públicas de constitucionalidad. Aquí en México creo que ustedes tienen la que se denomina acción de amparo, pero no como una protección, sino como un mecanismo de control de legalidad. Entonces, todo esto nos trae un importante. Si eso fuera así, nos traeríamos solamente el enfoque del derecho como un derecho procedimental. ¿Estoy siendo claro? Pero así aparece en el imperativo la otra construcción, ¿sí?, del derecho procesal constitucional, que son los derechos humanos. Pilas, cuando estoy hablando de derechos humanos, no estoy hablando de derechos fundamentales. ¿Por qué? Una cosa son los derechos humanos y otra cosa son los derechos fundamentales. Eso lo dice propiamente el maestro de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿sí?, Peces Barba, donde nos dice que no se deben decir que son sinónimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los derechos humanos son garantías humanas frente a todos, y los derechos fundamentales se describen en un ordenamiento positivo. Por eso encontramos diferencias o notamos diferencias como el ordenamiento colombiano, ustedes como los mexicanos, ordenamientos importantes. Así hemos encontrado que supuestamente no existen unas generaciones de derechos humanos, y son protecciones a nivel internacional, los derechos de libertad, derechos de primera generación, que como el doctor mexicano nos hablaba, son derechos que aparecen en el movimiento occidental desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, las enmiendas de 1787 al 91, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 89. Los derechos de igualdad o de derechos económicos, sociales y culturales para algunos aparecen en fundamentos como la Constitución de Weimar del 19, la Constitución de Querétaro del 17, que es famosísima, ¿sí?, y que traen un fundamento ya dando protecciones solidarias a la comunidad. Y los últimos, en principio, que hay unos derechos que se llaman los derechos de solidaridad, que aparecen en fundamentos importantes que se conocen muy comúnmente, los derechos colectivos y medio ambiente, o en la Argentina que se conocen intereses difusos, porque no se concretizan a las personas ni a la sociedad, sino a las futuras generaciones. Pero hoy han aparecido dos derechos degeneracionales aún más, los derechos de los animales. Y aparece por un gran fundamento que se llama Peter Singer, donde nos habla de un proyecto que se llama el Proyecto Gran Simio con Basoa, donde dice que los animales pueden tener derechos humanos, porque es que el concepto de derecho humano lo tenemos como a una especie, y especie de la humanidad, pero Peter Singer dice debe darse hoy en día los derechos humanos también a los animales porque piensan, razonan, y trae un crítico muy fundamento donde dice que actualmente los animales, por ejemplo a los indígenas no los consideraban, tenían derechos humanos, ¿sí?, sino porque no tenían alma, por tanto podían ser objetos de posesión. Entonces él dice tenemos que adelantarnos porque ellos sí son capaces de razonar, capaces de hablar y tener una inventiva. Y hoy en día los derechos de la sociedad de la información, que aparecen a partir del 89 con un gran doctrinante y traen toda la discusión, Manuel Castells, donde dice hoy se tiene que hablar de los derechos de la sociedad de información, tenemos un derecho de correo electrónico, tenemos a un Facebook, y son derechos de la sociedad de la información donde con el objeto del conocimiento, diría propiamente un gran maestro, Hegel aparece y todo lo podemos percibir en la sociedad de la información, pero aparecen temas como bioética y biotecnología. Entonces, la pregunta del millón, entonces, en ese orden de ideas nos dice, estarían preguntándose algunos, bueno, usted nos hace una descripción de cuál es el objeto del derecho procesal constitucional, y eso qué tiene que ver a nuestro punto. Y volvemos así,
que entonces tenemos que encontrar 3 antecedentes impediátricos. ¿Por qué? Porque se ha descrito más o menos en el siglo XX que cada derecho humano tiene una protección, una garantía constitucional. Y se decía en un primer fundamento que para los derechos fundamentales existía lo que se denomina una acción de tutela y que para los derechos de solidaridad, bueno, para los derechos de igualdad existe en la España una acción que se llama la acción de cumplimiento constitucional. Nosotros en nuestro ordenamiento tenemos la acción de cumplimiento administrativa, pero no tenemos la acción de cumplimiento constitucional para proteger los derechos de igualdad. Ahora aparece también un fenómeno que se llama la protección de los derechos de solidaridad, que tenemos en principio en los ordenamientos constitucionales la acción popular, que es de carácter preventiva, y la acción de grupo, que es de carácter indemnizatorio para prevenir un daño contingente. La pregunta del millón podríamos decir que si eso fuera el esquema, ¿será que con una acción, por ejemplo, de tutela o amparo en un mecanismo constitucional podemos proteger un derecho colectivo? Esa sería la pregunta del millón. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, que ustedes viven en una zona residencial y se están generando un daño, por ejemplo, de contaminación por una fábrica. En su zona residencial podrían proteger por medio de una acción que sería verbal, sumaria y cumplir una eficacia. Yo sé que pronto para los mexicanos no les sabe ese fundamento porque cuando hablan de amparo piensan en la protección de legalidad, pero por ejemplo, para colombianos, ecuatorianos, hasta los mismos argentinos, puede haber una protección por medio de una acción de tutela donde es mucho más rápida, expedita y cumple una eficacia directa. Más que todo una acción constitucional, donde esta acción constitucional se establezca una protección mucho más extenuante, donde aquí hablamos de principio de eficacia y de acceso a la administración de justicia, pues en principio tenemos que encontrar 2 fundamentos. Un primer fundamento que es un diálogo internacional, y el diálogo internacional tenemos que aparecer a partir directamente de lo que se establece directamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 8 y 25 nos habla sobre las garantías constitucionales a partir de 2 principios, la eficacia de la medida y la protección de la medida. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que la acción de tutela o la acción de amparo podría proteger un derecho colectivo, pero ¿eso cómo se consolida? Se consolida en los tribunales constitucionales. Y los tribunales constitucionales establecen 2 medidas. La primera, cuando estamos hablando de un derecho colectivo no lo podemos decir que hay generaciones, es decir, no son partes desmembradas, porque los derechos humanos es un todo. Entonces, si es un todo, no lo podemos desmembrar a la garantía jurisdiccional. Entonces, se puede llegar a interponer. Por eso en materia del ordenamiento colombiano aparecen 2 fundamentos constitucionales. La primera fundamento, la T-406 del 92, magistrado ponente Ciro Angarita Barón, y la T-740 del 2011, magistrado Humberto Sierra Porto, donde dice que se puede proteger un derecho colectivo a través de un derecho a una acción de amparo o a través de una acción de tutela. Esto sería en teoría muy bonito, pero si se protege, entonces en ese orden de ideas tenemos que recordar en materia de derecho administrativo que cuando se crea un precedente por el principio de la igualdad de las cargas públicas, yo puedo solicitar en materia, por ejemplo, de igualdad, el derecho o el mecanismo. Y piensen ustedes, en materia hoy en día el ordenamiento colombiano establece el derecho al agua como un derecho fundamental, a través de una acción de tutela rápida, sumaria y eficaz. Pero piensen una cosa, aquí hay un fundamento en materia de los derechos humanos. Piensen la relación entre derecho y economía. Si yo puedo solicitar derechos colectivos en materias preventivas, por ejemplo, para prevenir un daño o de carácter indemnizatoria, ¿qué parece que a la par que aparece con las políticas públicas del Estado? Porque hoy en día en el ordenamiento colombiano dicen que el derecho al agua es un derecho fundamental, pero en materia de sostenibilidad fiscal, ¿es sostenible a eso? Para la protección de un derecho colectivo y de medio ambiente. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias a Edgar Fabián Garzón Buenaventura. A continuación, le pedimos al doctor Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba, de Ecuador, abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información en la Universidad de los Hemisferios en Quito, que nos haga favor de presentarnos su ponencia de la pirámide de Kelsen a la pirámide invertida. Gracias.
Perfecto, estamos. Bueno, comienzo uniéndome a todos los agradecimientos a todos los organizadores del evento, saludando muy cordialmente a todos los ponentes que están aquí, a todo el público madrugador. y nada, y comienzo a explicar. Voy a basarme mucho, aunque no me gusta el PowerPoint, voy a basarme para esta presentación mucho en esto, porque me parece que es bien didáctico. El título se llama De la pirámide de Kelsen a la pirámide invertida. Es ir puliendo bastante la teoría de Kelsen en escasos 13 minutos, que solo dará la bruma de la punta del iceberg, no será el que más, pero hay mucha investigación detrás de esto. La exposición está dividida en 4 partes. Primero, la pars destruens, ¿no?, donde se explica todos los errores de Kelsen y todo esto. Después, los conceptos clave que nos permiten pulirlo y mejorar un poco la teoría.